solidaridad para la familia del asambleísta Melo. Así es que le mando un abrazo a la distancia. Señor presidente, señores legisladores, debo empezar diciendo lo que manda nuestra Constitución: la igualdad ante la ley y la no discriminación. Esto es fundamental cuando hablamos de justamente estas leyes de la libre movilidad, que permitan que sean justas, que sean iguales, que sean igualitarias, que no haya discrimen y que todos podamos ser medidos por la ley de la misma manera. Yo quiero, señor presidente, mencionar que al final del inciso primero, y todas mis observaciones las haré por llegar por escrito al presidente de la comisión, sugiero que se modifique el texto y se incluya el tema de las etnias, y esto debería quedar así. Ninguna persona podrá ser discriminada por su condición migratoria, etnia, sexo, etcétera, señor presidente. Es importante que se incluyan las etnias. Las etnias tienen que ser reconocidas, y parte de la diferencia de etnias es el lenguaje, y por lo tanto, pues esto creo que es importante que se pueda acoger también dentro de la ley, señor presidente, señores legisladores. La movilidad humana conlleva a una reciprocidad internacional, y esto es bien importante que lo podamos tener como un concepto básico: la reciprocidad internacional. El Ecuador, cuando construía la constitución vigente en el año 2007 en Montecristi, adoptó la ciudadanía universal, lo cual era una novedad y parecía algo importantísimo. Y entonces el Ecuador se abría al mundo. Interesante concepto, pero el mundo no se abrió al Ecuador de la misma manera que el Ecuador se abrió al mundo. Y entonces empezamos a tener los ecuatorianos conflictos, porque claro, acá podía venir cualquiera de la manera que quisiera. Sin embargo, pues nosotros los ecuatorianos, cuando nos tocaba ir a algún país cercano, aquí nomás en Centroamérica, resulta que teníamos que sacar la visa para poder viajar. Entonces, qué importante es que los gobiernos podamos establecer a través de estos mecanismos de movilidad humana la reciprocidad internacional. Y de ahí parten pues una serie de convenios. Por ejemplo, el tema de los aportes a la seguridad social. Recuerdo siempre españoles que trabajan y viven en el Ecuador, que aportan a la seguridad social ecuatoriana, son recíprocos y tienen los beneficios de la seguridad española cuando regresan a España. Entonces, todas estas cosas son fundamentales que se puedan establecer como mecanismos de más largo aliento, como mecanismos fundamentales permanentes que permitan pues a los migrantes, a la gente que cambia de país, de nacionalidad, ¿no?, tenga un trato igualitario similar aquí o allá, señor presidente, señores legisladores. Qué importante poder hablar del tema de la reunificación y de la unidad familiar. Eso es lo que tenemos que buscar con una ley de esta naturaleza, que las familias se vuelvan a juntar, que los hijos se abracen con sus padres, que vuelvan a estar juntos, aquí o allá. Esto es fundamental que esté perfectamente claro. Y ahí viene pues todas las facilidades para poder reencontrarse las familias. Esto que ha tocado el asambleísta Melo del menaje de casa, tiene que ser amplio, tiene que ser abierto, tiene que darse las facilidades para que los ecuatorianos que regresan, que buscan esa reunificación familiar, tengan las facilidades para traer sus menajes de casa. Qué interesante concepto. La persona siempre tiene que decidir, porque esa es la libertad que tenemos los seres humanos. Si traigo el menaje de casa comprado en el país de origen de donde regreso, traigo todas mis cosas, incluido el vehículo, o vendo todo allá y traigo el billetito y lo compro en el Ecuador. Pero ¿cómo lo voy a comprar en el Ecuador? Lo voy a comprar liberado de impuestos. Entonces ese dinero va a quedar en beneficio del país, de las mueblerías, de los expendedores de vehículos, de los constructores de las casas y de las viviendas, etcétera. Entonces tenemos que buscar estos mecanismos para dar facilidad a nuestros conciudadanos para que puedan regresar al país. La libre movilidad, y aquí viene otro concepto que es fundamental que tengamos en cuenta. No es interpretativa para hacer supresión de fronteras. No, cuidado. Nos confundimos.
La libre movilidad no implica no tener leyes de frontera, no implica el libre tránsito en la frontera, no implica que cualquiera puede venir al Ecuador. Por eso hablaba hace un momento de la necesidad de la reciprocidad internacional. Por lo tanto, pues, no podemos interpretar como la supresión de frontera el tema de la libre movilidad. Se tiene que respetar las leyes de cada país. Es un privilegio vivir en otro país. Cuando nos dan la facilidad de vivir en otro país, nos dan la visa de residente o nos dan la visa de inversionista o finalmente podemos abrazar la nacionalidad de ese otro país, es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio, pero tenemos nosotros que acoger las leyes, respetar las leyes, pagar nuestros impuestos, comportarnos como se tiene que comportar cualquier ser humano que va a convivir con otros ciudadanos congéneres en otras partes del mundo, del planeta. Y esto tiene que ser respetado y aquí en el Ecuador también tiene que ser respetado. El problema de frontera que tocaba hoy en la discusión Javier Cadena es fundamental. No todas las provincias tienen el mismo problema. Las provincias de frontera tienen problemas graves, serios por la migración. Y las migraciones, lamentablemente, pues hay de todo. Hay buenos y hay malos. Hay gente buena, trabajadora, que viene a impulsar el desarrollo nacional, que viene a abrazar la bandera ecuatoriana. Y hay otros que vienen a dedicarse a la delincuencia. Y entonces, pues, como la ley es para todos y nadie puede estar por encima de la ley, tiene que aplicarse la ley. Y a lo que están cometiendo hechos delictivos, no solo que se les tiene que aplicar la ley, sino que tiene que estar previsto la posibilidad de ser deportados. Vimos el año pasado cómo un extranjero asesinaba a vista y paciencia de todos los ecuatorianos a su pareja y cómo le propició varias puñaladas. Estas cosas yo creo que dejaron absortos a todo el país, a todos los ecuatorianos. Por lo tanto, insisto, nadie está por encima de la ley. El igual trato a nacionales y extranjeros es fundamental. ¿Cuántos extranjeros que abrazaron la bandera y que se convirtieron en nacionales son mejores ciudadanos que muchos de nosotros? Ese es un ejemplo. ¿Cuántos extranjeros que vinieron al Ecuador, al igual que muchos ecuatorianos que se fueron de aquí hace muchísimos años, abrazaron la bandera del país que los cobijó y son extraordinarios ciudadanos? La ventaja que tenemos nosotros es que no perdemos la doble nacionalidad, si es que hemos adoptado la otra nacionalidad del país que nos cobijó, que nos arropó durante todos estos años. Y eso nos permite regresar al país, si esa es nuestra decisión, cuando así lo determinemos. Estas cosas, señor presidente, señores legisladores, son las que nosotros tenemos que propender en beneficio de nuestras familias, de esta reunificación nacional que es importantísima. Señor presidente, señores legisladores, el tema de la reunificación familiar es fundamental. Tenemos que trabajar seriamente para buscar eso, para permitir que nuestros congéneres ecuatorianos puedan regresar al país, puedan unirse con sus familias, que puedan tener las facilidades para traer sus menajes de casa, que puedan venir al país a invertir, a trabajar y a terminar o sus últimos días a retirarse o finalmente a invertir para progresar, para dar trabajo, para generar oportunidades en el Ecuador. Esto tiene que quedar muy claro, señor presidente. Y quiero concluir cerrando, señor presidente, señores legisladores, en algo que lo dije y hoy lo reitero. La ley es para todos. La ley es para todos, tiene que haber esa reciprocidad, ¿no?, internacional de parte de los estados y por otro lado no podemos nosotros permitir el libertinaje de ninguna manera. Hay muchos países que exigen la visa, hay muchos países que exigen el pasado judicial y por lo tanto el Ecuador no puede ser la excepción cuando tenemos muchos problemas, cuando las migraciones lamentablemente generan problemas, generan crisis, especialmente en condiciones en las que estamos viviendo hoy aquí en nuestro país, crisis de recesión económica, crisis de pandemia, crisis de falta de trabajo, crisis humanitarias que tienen que ser atendidas por el Estado. El Estado tiene que también funcionar. Si la zona de frontera está recargada de migrantes y hay graves problemas, porque no hay trabajo ni siquiera para los nacionales, peor para los extranjeros, peor para los migrantes que han hecho casa en la zona de frontera, hay que buscar una reubicación.
Hay que buscar otros mecanismos de movilidad humana que permitan que esas familias y que esas personas que también han tomado la decisión de salir de sus países y venir a acercarse en el Ecuador puedan ser tratados como tiene que ser tratado un ser humano, señor presidente, y no generar y no permitir que se generen esos cordones de miseria. Necesitamos ayudar a la gente a salir adelante. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Concluye la intervención del asambleísta César Ron. Él es asambleísta por Guayas y señaló que las leyes deben ser justas sin discrimen, independiente